¿realmente el Deportivo Táchira le ganó el caso a Marrufo? ¿Esto fue así? Pues bueno, les echo el cuento. ¿Qué fue lo que pasó? Porque recientemente, hace solo un par de días atrás, se publicó la decisión entre el Deportivo Táchira y Marrufo. Y el cuento es bueno. Les digo exactamente la cuestión. Marrufo y el Deportivo Táchira suscribieron contrato en febrero del 2022. Era hasta el final de 2023. Pero en 2023 suscriben un adendum. Este adendum sube salario, sube cuestiones. Todo esto está en las decisiones. Vamos a dejar la decisión en la caja de comentarios, en la descripción, perdón, del programa. Y allí el contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, 2025. Muy bien. Dentro de las cláusulas que se ponen en el contrato, en el adendum, hay una cláusula que dice así: las partes de común acuerdo establecen que el club podrá ceder o transferir temporal o definitivamente los derechos de registro del futbolista y le da un 60% de esos derechos a Marruf. Y está la otra cláusula, y 40 se los queda el Táchira, y le da la otra cláusula al jugador que dice así: en caso que el jugador obtenga una propuesta deportiva y salarial en el extranjero que contemple beneficios y remuneración que mejoren las condiciones económicas del contrato con el Deportivo Táchira, se autoriza la negociación y en caso de aceptación por parte del jugador, se aplicarán las disposiciones contenidas en el presente instrumento a los fines de una terminación anticipada de mutuo acuerdo. Sin embargo, como podemos ver, esta no es una cláusula clara. No te dice específicamente que si el jugador obtiene esta oferta, queda libre. No te dice eso exactamente. Tiene una redacción enrevesada. Entonces, bien, ¿cuál es el cuento? El Club Macará de Ecuador llega a final de noviembre del 2023 y presenta una oferta por Marruf. El Deportivo Táchira responde negativamente a la oferta. De hecho, citan palabras del presidente del Deportivo Táchira que dice: esto es un club, no una fundación. Si quieren hablar con Táchira deben pagar. Me parece una falta de respeto lo que enviaron. Si quieren hablar con respecto, sin duda allí está Gustavo para atenderlo, pero si no, no. Palabras que dice la sentencia, la decisión de la FIFA que dijo el presidente del Deportivo Táchira. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, pasa un mes y Marrufo se desespera y dice: mira, aquí yo entiendo que yo tengo una cláusula de salida y que si llega una mejor oferta me puedo ir. Y entonces el 27 de diciembre del 2023 termina el contrato unilateralmente diciendo: entre el suscrito y la Asociación Civil Deportivo Táchira se pactó una terminación anticipada de mutuo acuerdo del contrato del futbolista y el adendum en caso de existir una propuesta del extranjero con mejores condiciones económicas. La propuesta presentada al suscrito por parte del Club Deportivo Macará de Ambato contiene una mejor condición salarial y representa un beneficio económico irrefutable, y luego coloca las cantidades. Y dice: de acuerdo a la reglamentación nacional e internacional, en el presente caso existe causa justificada para rescindir el contrato del futbolista profesional sin ningún pago por indemnización. Y yo no creo exactamente que eso es lo que decía la cláusula. Y me parece que cuando fueron a firmar ese contrato, el jugador pidió la cláusula, el Deportivo Táchira redactó una cláusula ambigua y del lado del jugador no se dieron cuenta de que la cláusula era ambigua y no era clara. Y esto nos lleva a este problemón. Y entonces termina el contrato el 27 y pide a la FBF que lo libere el 4 de enero y el 17 de enero la FBF lo libera diciendo: mira, te libero anticipadamente, sin entrar a ver el fondo del asunto como tal, ¿ok? Entonces, el 7 de marzo, el Deportivo Táchira demanda a Marrufo y al Club Macará, donde dice que bueno, que esta oferta realmente no era mayor porque ese salario que le ofrecía el Deportivo Táchira era bruto, el Macará era bruto, no neto, y que si lo llevamos a neto, entonces en verdad el jugador va a recibir menos de lo que recibe el Deportivo Táchira, etcétera, 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 y pide una compensación de $516,810. Importante este dato. ¿Ok? Posteriormente, entonces, bueno, viene la defensa, el Deportivo Macará y Marrufo, que tienen básicamente el mismo abogado, un colega muy querido por nosotros, y argumenta: mira, aquí hubo una terminación
según lo pactado en el contrato, pero si no se considera que hubo esa terminación de acuerdo a lo pactado en el contrato, lo que más tenemos que pagar son como $102,000. Más de 102,000 no, ¿ok? Sí tenemos que pagar algo. Bueno, directamente el Tribunal del Fútbol analizó el caso. Analiza el caso, analiza toda la cuestión y básicamente lo que dice el Tribunal del Fútbol es que la cláusula es ambigua y no es clara. Y cuando es ambigua y no clara, hay que observarla con detalle para entender la voluntad de las partes. Esto es lo que se hace de forma abstracta, pero probablemente no es lo que sucedió durante la negociación de ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa de forma abstracta aquí? Que literalmente, cuando observan la cláusula, dicen, mira, aquí se dijo que si el jugador obtenía una mejor oferta, podía irse, pero siempre de común acuerdo. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo es que el club quería recibir una indemnización por el jugador. Y teniendo en cuenta eso, no hubo un mutuo acuerdo. Y la cláusula no contemplaba la liberación simplemente por una oferta del extranjero. Entonces, teniendo en cuenta eso, el jugador, a pesar de tener esa oferta del extranjero, tenía que aún así lograr la terminación de mutuo acuerdo con el club. Entonces, en ese sentido, el tribunal dijo lo siguiente. En la redacción del párrafo sexto de la adenda, podría contener ciertas ambigüedades en lo que respecta al proceso de terminación contractual. No obstante, de una interpretación razonable de dicha cláusula, se desprende que al recibir una mejor oferta, el jugador y el club debían negociar la rescisión del contrato de mutuo acuerdo. Debían negociar. No era impuesto, no era automática la cláusula. Esto significa que si el jugador recibe una oferta mejorada y elige aceptarla, el contrato puede ser terminado sin penalización alguna. Sin embargo, la Cámara de Resolución de Disputas del Tribunal del Fútbol destacó nuevamente que el proceso de rescisión requiere el mutuo acuerdo de las partes para efectuarse. Y aquí el jugador procedió con la rescisión unilateral. Y es por eso que al final del día el jugador fue condenado a pagar igual que el club. Ojo que el Deportivo Táchira pidió $500,000 y un poco más, pidió que suspendieran al club, le quitaran fichajes al Deportivo Macará y pidió que el jugador fuera suspendido. Al final, condenan al jugador no a los $500,000, sino a 124,000. De esos 124,000 hacen solidario al club Macará y adicionalmente no suspenden al jugador, no le quitan fichajes al club Macará y simplemente le dicen, tienes 45 días para pagar. Si en 45 días no pagas, te suspendemos al jugador 6 meses y te quitamos fichajes. Pero si pagas en 45 días, oye, genial. Habiendo dicho esto, y discúlpenme la extensión, Elena, ¿qué piensas de este caso? Justamente estas son las consecuencias de no tener claras las condiciones en una relación contractual. Pero aún así tenemos en cuenta que cuando hay una disputa, entonces la tercera persona que te va a resolver esa disputa tiene la capacidad de interpretar, en este caso, como pasó con este contrato, cuál era la voluntad de las partes. Y aquí lo importante es destacar que el Tribunal del Fútbol de la FIFA interpretó esa cláusula y que aún así, a pesar del escrito, había ciertos pasos que cumplir. Primero, que hubiese una negociación por parte de un club, de un nuevo club para contar con los servicios de Marrufo y que superara la oferta que le estaba haciendo el Deportivo Táchira, es decir, con el salario que le estaban pagando. Luego que había una negociación justamente entre el jugador y el Deportivo Táchira para que pudiera darse como consecuencia una rescisión de mutuo acuerdo. Y lo que pienso es que el tribunal justamente se agarra de que la cláusula específicamente dice que esto tiene que resultar en una rescisión de mutuo acuerdo. Y como no hubo un mutuo acuerdo entre las partes y como tampoco hubo una causa justificada por parte del jugador para terminar el contrato, entonces por eso es que esta decisión sale de esta manera. Entonces, importante también que obviamente cuando un club está demandando en estos casos al jugador y a su nuevo club, oye, siempre vas a pedir lo más que puedas para tener de indemnización y las cuentas me imaginará que fueron obviamente ascendidas con intención de tener lo más que se pudiera, pero también el tribunal interpreta toda esta situación y de hecho hace un balance entre varias sumas donde da este resultado de esta suma de 120 y algo mil de dólares, a pesar de que el nuevo club, el Macará, había dicho como que, bueno, tribunal, si ustedes consideran que si hubo una ruptura, que sin justa causa y yo soy solidario, bueno, no me condenes a pagar más de 104,000 dólares, creo que era la suma. O sea, ya, obviamente también adelantaba un poquito su posición, ¿no? Pero justamente ahí está el detalle de tener
cláusulas ambiguas, que justamente el tribunal lo dice, mira, esta cláusula es ambigua, yo la voy a interpretar, pero aún así, a pesar de la interpretación, había pasos que seguir, por eso es que este caso resulta de esta manera. Hace bastante ruido todo este caso y se me genera una pregunta. Cuando se crea una cláusula así de ambigua y no se es tan claro, puede que eso haya sido con toda la intención. Es decir, que yo te diga, bueno, tú te puedes ir si te hacen una mejora salarial, pero luego yo decido si te vas. Eso no se contradice, sería como que una contradicción a la cláusula. Sería una acción premeditada para sacar una ganancia sí o sí en caso de que alguien se quiera llevar a tu jugador. Que esa cláusula se haya escrito de esa forma precisamente para que ocurriera lo que acaba de ocurrir con Marrufo y luego situar al jugador como que si el jugador actuó de mala manera o con mala voluntad. Ahí es donde está el quid del asunto. Nosotros hemos tenido varias situaciones con respecto al Táchira y vemos siempre estas cláusulas ambiguas. Pareciera sin duda alguna una política que va directamente a que deje que un tribunal las interprete para ellos tener margen de poder argumentar a su favor sin darle todo lo que quiere el jugador. Entonces pareciera que sí, aquí te estamos dando todo lo que tú quieres, ¿ok? Pero al final no, eso no fue lo que nosotros pusimos en el contrato. Ahora, el problema es que el jugador a veces no tiene mucho argumento más allá de la interpretación de lo que dice la cláusula, porque el jugador debió leer antes de firmar. Y es ahí donde está el quid del asunto. Que si el jugador leyó, significa que está de acuerdo con la redacción ambigua de esa cláusula. Y teniendo en cuenta la redacción ambigua, ahora su argumento no está en, no, pero es lo que yo quería, o no. Ahora su argumento está en directamente, mira, es que yo lo interpreto de esta manera, porque ya yo acepté esa ambigüedad, porque el club lo que hace es que tiene un contrato con muchísimas cláusulas y que requiere que un abogado realmente se siente a leer y muchas veces estos jugadores no tienen abogado, no le quieren pagar un abogado, están desesperados ya por firmar, el agente está presionado por firmar para recibir su comisión y esa vertiginosidad, sumándole la presión del club que no te quiere que te vayas y te pone el contrato y dice no, firmas ya o no firmas, en muchas ocasiones pasa eso, entonces hace difícil la negociación a ese momento. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Bueno, lo recomendable es que uno tenga un abogado y le diga ya va, vamos a leer y si todo está bien, vamos a firmar. Y mucho más cuando el jugador tiene un valor y un interés y es interesante en el mercado. Mucho más en ese sentido, porque en el caso de Marrufo, estamos viendo que el Táchira lo valoraba por encima de los $500,000 por como estamos viendo la demanda. Pero no solo eso, nos vamos a Transfer Market y lo valoran en $375,000. Es un central que marca algunos goles a la temporada, 1, 2 o 3. Es un central que, por ejemplo, en Ecuador está rindiendo, ha jugado casi 3,000 minutos, ha jugado 29 partidos, y entonces lo valoran en 375. Teniendo en cuenta eso, además, el contrato te dice que al jugador le dieron 60% del monto de su transferencia, lo que significa que el jugador del 100% de lo que iba a recibir el Táchira, si hubiera sido un traspaso normal, hubiera recibido el 60% y el Táchira solo 40% de la parte económica. Entonces estamos viendo que era una persona que podía influenciar el contrato, que intentó influenciar el contrato, pero aparentemente no corrigieron bien el contrato y por eso se encontraron en esta posición. Y con todo y eso salieron muy bien parados. Porque fíjate tú que el equipo ecuatoriano deseaba pagar, o lo mínimo que estaba dispuesto a pagar eran 102,000, 104,000 y termina pagando 124,000. Mientras que el Táchira quería $500,000 y solo recibió 124,000. Te dice muchísimas cuestiones. ¿Y por qué recibe 124? Básicamente porque la FIFA aplica una fórmula que en ese momento era la que más estaban usando, pero que hoy en día ha cambiado por el caso de Arra, como ya lo hemos venido comentando en varios programas, que es que promedia el salario del jugador en Táchira con el nuevo salario que va a obtener el jugador. Y en ese sentido, el promedio les dio $124,000 de lo que iba a restar pagarle al jugador. Esa es la razón de por qué son 124. Si el Táchira le hubiera pagado más dinero a Marrufo, de acuerdo a esa fórmula y en ese momento, seguramente hubiera cobrado mucho más dinero. Pero al pagarle menos dinero a Marrufo, cobra de acuerdo a lo que le pagaba y de acuerdo a lo que le va a pagar el nuevo club, que la diferencia no era tanto en verdad cuando uno lo ve en papel. Entonces, teniendo en cuenta esto,
eso es más o menos lo que ha sucedido en este caso. Y Elena, ¿qué podemos aprender en tu opinión de este caso? Del lado del jugador, del lado del club, coméntanos un poco. Del lado del jugador, que fue el que en este caso va a terminar pagando el dinero, simple, derecho nivel 1, leer el contrato, asesorarte con un abogado y oye, si tienes dudas, preguntar antes de firmar, porque después de firmar un contrato, muy difícil revertir la situación porque se supone que expresaste tu voluntad de que el contrato estaba bien así de esa manera. Y aún así, si se presenta esta situación, bueno, tener obviamente un abogado que sugiera una interpretación de esas cláusulas para tu favor. Obviamente dependerá de cómo estén escritos, ¿no? Ya creo que la situación aquí presentada ya era bastante en contra del jugador por cómo estaba la cláusula, por cómo fue interpretada, que me parece que el tribunal la interpretó de la manera correcta, tenía que haber una negociación y luego rescindirse de manera mutua, pero básicamente eso, leer el contrato, asesorarse antes de firmarlo y cualquier cosa, consultar con un abogado. Sí, es más barato, suele ser más barato pagarle a un abogado antes del problema que después del problema. Sale más caro. Sale más caro cuando ya el problema está armado, ¿no? Y con todo eso, Marrufo la sacó bastante barata, igual que este club ecuatoriano, porque pagaron probablemente casi 5 veces menos de lo que quería el Deportivo Táchira por el jugador y aproximadamente 3 veces menos de lo que pudiera estar el valor de mercado del jugador de acuerdo a Transfermarkt, que bueno, no es un sitio web 100% seguro con estos números, pero es un punto de referencia de donde comenzar. La otra cosa sería que entiendo yo que en el caso del club se quiera jugar a las ambigüedades y todo esto, pero estas ambigüedades ganas una de 10. ¿Y por qué ganas una de 10? Bueno, porque está el principio venire contra proferente, que básicamente tú, al ser el redactor del contrato, el contrato se tiene que interpretar en contra tuya. Entonces, en ese sentido, está bien, este caso lo puedes ganar, pero los siguientes casos con estas cláusulas ambiguas, oye, no siempre es una estrategia, tú sabes, de viveza criolla que te va a funcionar. No, especialmente en estos tribunales que hablan de la buena fe, etcétera, etcétera. El problema es que aquí el jugador se desesperó, era demasiado el interés evidente en que se quería ir y eso no ayudó a su caso por la forma en que fue tratada la terminación contractual, que probablemente pudo haber sido de otras maneras. Si se buscaban otras formas, tal vez incluso a pesar de la cláusula el jugador pudo haber ganado. Ahora bien, y tú notas que el procedimiento está mal porque van a la federación a liberarse. Si uno va a ser transferido internacionalmente, quien decide la liberación es la FIFA, no la Federación Venezolana de Fútbol. Y ahí tú ves que hay un desconocimiento un poco del procedimiento mundial, ¿no? Porque esto iba a ser una disputa internacional, no nacional. Entonces, teniendo eso en cuenta, ves el mal manejo del caso. Y en ese sentido, creo yo que el jugador no solo debió haberse asesorado para la cláusula, sino haberse asesorado bien para la terminación de contrato, yendo a las instancias correspondientes. Y en el caso del club, entender que esto te puede funcionar una vez, pero te salva la muy negligente actuación del jugador, pero que en la mayoría de los casos, las cláusulas ambiguas van a ser interpretadas en tu contra, no a tu favor. Habiendo dicho eso, bueno, básicamente la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece este caso de Marrufo? ¿Les parece que sí debieron haber sancionado al jugador? ¿Les parece que la sanción es muy bajita? ¿Les parece que la sanción es muy fuerte? ¿Piensan que el Deportivo Táchira ganó el caso? ¿Piensan que el Deportivo Táchira perdió el caso? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte. Producido por Laurel.